Bienvenidos a esta sesión. Continuamos entonces trabajando en el aprendizaje de Drupal de forma práctica. Veníamos trabajando en las sesiones anteriores con la definición de campos, tipos de contenido, ya entrando a la práctica también con la creación del tipo de contenido receta y campos que están asociados a este tipo de contenido. Vamos a continuar entonces. Creo que nos faltan más o menos 4 campos para lograr lo que necesitamos. Después de eso vamos a darnos un tiempo para hacer el reconocimiento de la interfaz de Drupal. Hasta el momento hemos reconocido lo básico, lo que tiene que ver con contenido, sobre todo con campos, pero necesitamos también darle un reconocimiento a las opciones que encontramos por defecto en una instalación estándar de Drupal. Entonces vamos también a recorrer un poco esa interfaz. Muy bien, entonces para continuar voy a pedirle a uno de ustedes que me ayude compartiendo su pantalla. Vamos a trabajar con Diana Carolina. Hola, Diana. Hola, profe. Amiga, profe, dígame Aldivierojal. Tranquila. Bueno, Diana, tú ya estás alineada, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Tú me puedes compartir, por favor, tu pantalla? Muy bien. Entonces, Diana, Sí, señor. estabas con tu receta del huevo frito. Perfecto. Sí. Vamos a seguir trabajando entonces en los campos de los que veníamos hablando. Por favor, ve a estructura. Estructura en el menú. Dale clic otra vez ahí. Eso, estructura. Es el segundo. Eso. Y vamos a tipos de contenido. Estamos en receta. Vamos a administrar campos. Porciones y tiempo de cocción ya lo tenemos. Vamos entonces a agregar tiempo de preparación. ¿No sería este? No, de cocción sería como cuánto tiempo lo dejo Ah, cocinando. Y ese ya es como el tiempo global. Tiempo de preparación. Entonces, como yo les decía en estos días, la idea sería como buena práctica que los campos que vamos creando, los nombres de máquina, estén en inglés. Entonces, en este caso, vamos a establecer el tiempo de preparación como número entero. Muy bien. Agregas la etiqueta. Y ahí les doy el nombre. Bueno, la etiqueta sí la puedes poner en español, porque pues la idea es que estamos trabajando en un sitio en español de momento, pero el nombre del sistema, que es el que se está armando automáticamente a la derecha, es el que les recomiendo que por buena práctica lo dejen en inglés. Recordemos que esto es porque este nombre es usado para crear tablas, campos, dentro de la estructura de la base de datos de Drupal. Entonces ahí es mejor mantener toda esa estructura en inglés. Acá es importante leer lo que dice abajo. Un nombre único legible por la máquina que contenga letras, números y guiones bajos. Entonces quiere decir que la separación de espacios solamente con guiones bajos y bueno, aunque ahí no lo leo, pero todo en minúscula. Perfecto. De esa forma vamos creando el campo. Guardar y continuar. Muy bien. Ok, entonces lo siguiente que nos pregunta es si este campo va a ser limitado a solo uno o, como vimos en otros casos, si va a ser ilimitado. El tiempo de preparación es solo uno, así que está limitado a uno, así que tal cual como está. Entonces, por favor, guardar opciones de campo. Muy bien. Seguimos entonces llenando. Tú determinas si el nombre del campo es suficientemente explicativo o si no, como buena práctica, se recomienda dejar un texto de ayuda que le permita al editor determinar o tener mayor claridad sobre cuál es el objetivo de ese campo.
Si así lo deseas, puedes agregar la descripción. Perfecto. Es un campo obligatorio, exacto, es información fundamental de la receta. Vamos a decir que el valor mínimo que puede tener esto es 0, aunque podríamos dejarlo en 1 también, porque pues mínimo 1 estaría bien para nuestro objetivo. Y luego tenemos el máximo, no interesa, puede ser lo que sea. Un prefijo, no necesitamos un prefijo, pero sí nos sirve el sufijo, que es el que va a acompañar al número. Entonces acá también lo vamos a poner en minutos. Muy bien. Entonces ya guarda la configuración. Perfecto. Excelente. Entonces ahora una de las recetas que ya tengas creadas, por favor, vamos a editarla y le vas a agregar eso, el del huevo frito. Entonces, ¿cómo vas allá? Vas acá a contenido, muy bien. Lo editas. Y ahí debes tener tu nuevo campo de tiempo de preparación. 2 minutos, perfecto. Rápido, un huevo se hace rápido. Súper, Diana, perfecto. Muchísimas gracias. Esa era la idea de crear este campo. Entonces ahora nos va a ayudar Paula Valentina. Hola, bueno, ya les comparto pantalla. Gracias, Paula. Qué pena, que hemos colocado en prefijo y en sufijo para tiempo de preparación. En sufijo, minutos. Bueno, buen punto. Les doy espacio para que por favor quienes no han terminado lo hagan. Un par de minutos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Paula, contigo vamos a trabajar algo diferente. Vamos a crearle una categoría. Entonces acá vamos a ver un tema que es nuevo en todas estas sesiones, que tiene que ver con la forma en que yo puedo categorizar un contenido, la forma en que yo puedo determinar cómo voy a clasificarlo. En Drupal tenemos distintas herramientas que nos permiten como establecer esas categorizaciones. Anteriormente nosotros vimos una muy básica que es usando una lista de texto, y en esa lista de texto definimos un listado que vamos a recordar acá rápidamente para establecer una diferencia importante. Por favor, Paula, ubícate en uno de los contenidos ya existentes y edítalo. Cuando estamos creando esto, tenemos el campo de dificultad que nos arroja 3 opciones: fácil, intermedio y difícil. Esto ya es una clasificación. Esto ya es algo que me permite a mí poder seleccionar entre esas opciones. Vamos a mirar rápidamente cómo fue que creamos este campo. Paula, ¿me ayudas por favor a mostrar? Dificultad, ¿cierto? Exacto. Listo, el tipo de campo es lista de texto. Y notemos, vamos a ver en la parte en opciones del campo, sí, creo que eso ahí tenemos. Notemos que cuando creamos este campo nosotros lo pusimos en un campo con un listado separado por un pipe, ¿cierto? Y acá vamos agregando más. ¿Qué pasa cada vez que yo voy creando un contenido de estos? Drupal va a tomar esta información y la va a guardar en un campo, el texto tal cual como está. Es decir, que si el día de mañana yo, por ejemplo, cambio o agrego otro campo, Drupal va a tomar en cuenta esos nuevos valores y se van a agregar a los nuevos contenidos. Pero si yo, por ejemplo, cambiara ese que dice intermedio por algo que diga medio, a los nuevos contenidos los va a guardar como medio, pero los que ya habían sido guardados como intermedio siguen estando como intermedio. Ahí no va a haber ningún cambio en absoluto, porque él lo único que está haciendo es darme una opción, unas opciones de texto para yo seleccionar
una vez seleccionado, él toma ese valor y lo guarda dentro del campo. Punto, no más, no pasa nada más ahí. Vamos a ver otra forma de hacer clasificaciones, pero de una forma más avanzada. A esto lo llamamos taxonomías. Las taxonomías es una forma de clasificación. Lo vemos en, digamos que en las ciencias naturales, por ejemplo, cuando se hace clasificación de animales, cuando se hace clasificación de plantas, ¿sí? Se hace una taxonomía de todo el universo de datos que tenemos, o de individuos, o bueno, lo que queramos clasificar. La taxonomía es la acción de clasificar. Entonces Drupal nos da un módulo que se llama Taxonomy, que nos da estas opciones de crear taxonomías, es decir, de crear clasificaciones. Por favor, entonces, acá donde está Paula, llegó por estructura y luego tenemos la opción de taxonomía. Recordemos eso. Ahora, ingresa por favor a taxonomía. Lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de las taxonomías, es decir, dentro de las clasificaciones, nosotros establecemos vocabularios. Los vocabularios son ese listado de opciones que hay para la clasificación. Entonces, en este caso ya tenemos uno que se llama etiquetas. No es el que vamos a usar, vamos a crearnos uno nuevo, un vocabulario nuevo. Entonces, por favor, clic en agregar vocabulario. El nombre de este vocabulario va a ser categoría de receta. De nuevo, acá se genera un nombre de máquina que recomiendo que lo dejemos en inglés. Y es recomendable ponerle una descripción. A veces tenemos la costumbre de que sabemos que tenemos que crear una taxonomía y no solemos agregarle descripción. Entonces, en este caso, sí, clasificación de las recetas del mismo tipo, por ejemplo. Y noten algo importante acá. Tenemos la opción de definir este vocabulario en qué idioma se encuentra por defecto. En este caso, pues en español. Pero eso nos da una buena idea de que los vocabularios pueden tener opciones en otro idioma y nos sirve muchísimo para los modelos de sitios multidioma. Muy bien, entonces guardar, muy bien. Excelente, entonces ya tenemos el vocabulario, que es el que nos va a agrupar los términos con los cuales yo voy a poder hacer clasificación. Ahora tenemos que agregar los términos que nos interesan para que el usuario pueda usarlos. Entonces yo voy a listarles, los voy a poner acá en el chat, cuáles son los términos que vamos a agregar. Ahora no están limitados a eso, ustedes pueden agregar cuantos quieran. De momento los voy copiando, ya les voy a mostrar cómo los vamos agregando. Y esto también pues va para que podamos ahora hacer la diferencia entre lo que le vimos como opción de clasificación basada en texto y la que estamos usando actualmente. Entonces, para agregar los términos, ahí en la parte superior dice agregar término, por favor le das clic. Él nos pide un nombre, entonces el nombre es este que les estoy poniendo. Les puse 5. Noten que esto no me genera nombre de máquina asociado. Es normal, un título. Puedo ponerle una descripción si quiera. Ponle una descripción básica y ahora miramos algo al respecto. Ahora, listo. Entonces, cuando yo estoy agregando un término, tengo una opción de agregar algo que se llaman relaciones. Acá empezamos nosotros a ver una gran diferencia con la otra opción que teníamos. Y es que nosotros podemos decirle que este término
tiene un padre. Es decir, que yo puedo crear taxonomías en forma de árbol, en donde yo podría decir que si este fuese un tipo de una categoría de receta mediterránea, por ejemplo, y dentro de mediterránea hay otra clasificación interna, entonces yo crearía términos cuyos padres sea mediterránea. Entonces, esa es una de las primeras variaciones que tenemos. Con taxonomías podemos crear árboles de clasificación. Con un campo básico de lista, solamente podemos tener eso, una lista, no más, sin ningún tipo de herencia, por así decirlo. Entonces, eso es uno de los factores que uno debe tener en cuenta cuando de pronto le dicen ¿qué tipo de campo creo? ¿Uno de tipo lista o uno de tipo taxonomía? Si es un árbol, es decir, si hay padres e hijos en esa clasificación, definitivamente nos vamos por taxonomías. Muy bien, en este caso no vamos a tener hijos, entonces el término padre simplemente es la raíz. Aún no nos vamos a involucrar con los alias de URL, entonces lo dejamos en blanco. Clic en guardar. Y por favor sigue creando el resto. Listo. Perfecto, muchas gracias. Volvamos por favor a estructura, taxonomía. Ahí tenemos nuestro vocabulario de categoría de recetas. Le damos clic en listar términos. Lista de términos. Eso. Perfecto, entonces acá tenemos nuestras taxonomías. Vamos a jugar acá algo rápido. Imaginémonos que nosotros nos dimos cuenta que agregamos un término, por ejemplo, el término entrantes. Bueno, debería decir entradas. Perdón. Bueno, editemos ese, cambiémosle por entradas. Tiene más que ver de quién traduce, ¿no? Quizá, por ejemplo, en España entrantes tenga más sentido que entradas. Pero bueno, estamos en Latinoamérica. Digamos que de pronto entradas fuese hijo de acompañantes. Wow. Entonces, una opción es entrar a editarla y también ahí a decirle cuál es el padre, o la otra es la opción que tengo a la izquierda. Fíjense en esa flechita, como esa crucecita que tenemos ahí que nos cambia el cursor. Siempre que ustedes vean eso, es una opción para arrastrar y soltar. Entonces, en este caso, podrías moverlo y así como lo está haciendo Paula, se convierte inmediatamente en un hijo de acompañamientos. ¿Vale? Entonces, de esa forma, digamos que también podemos decir, no, platos principales resulta que también es hijo de entradas. Entonces, en ese caso, habría que moverlo y convertirlo en un hijo de entradas. ¿Qué pasó? ¿No la dejó? Sí. Hijo de entradas. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, ahí a eso es lo que yo me refería con que en este caso nosotros podríamos tener árboles, ¿listo? Y esto que está haciendo a ella ahí todavía no se ha guardado, ¿no? Estamos apenas haciendo como la demostración. Hecho esto, si ya tienes claro que ese es el orden que quieres, entonces le das guardar y ahí te quedaría de esa forma. No lo vamos a hacer porque no
No es la forma como lo necesitamos, pero podría servir bastante. Ahora, se encuentra uno, por ejemplo, con opciones que pueden ser muy grandes. Digamos que arrastrar y soltar de esa forma puede ser largo. Hay otro módulo que se llama Taxonomy Manager que podría ayudar a trabajar con taxonomías o con vocabularios que son muy largos. Pero para comprender cómo es el funcionamiento y cómo tengo la interfaz que me ayuda para poder trabajar con la clasificación o el ordenamiento, pues está muy bien. Perfecto. Ahora, otra característica que quiero que noten. Noten que cada término tiene un enlace y esto es fundamental. Dale clic a uno de esos enlaces, por favor. No, para editar no, sino al nombre del término. Ese. Muy bien. Entonces, noten esto, tenemos un enlace a la categoría. Y ahora cuando empecemos a agregar contenidos o asociar un contenido a una de estas categorías, nos vamos a dar cuenta que nos aparece acá dentro de esta página. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando creamos taxonomías, términos a diestra y siniestra, y no nos percatamos de que con eso estamos generando URLs, normalmente podemos estar creando URLs basura dentro de nuestro sitio. Porque por cada término se genera una página que contiene contenidos clasificados, pero no solo eso, sino que de pronto podría ser incluso inseguro. Si yo estoy haciendo esta clasificación y no le estoy poniendo la seguridad suficiente, yo podría estarle diciendo a un posible atacante que los contenidos que estoy creando corresponden a una categoría que de pronto yo no estoy haciendo visible, pero sí puede estar siendo indexada, por ejemplo, en un buscador. ¿Vale? También le preocupa muchísimo a las personas que están en SEO que páginas que no tengan ningún sentido, ni tengan una estructura definida, ni un propósito, estén siendo construidas y estén siendo indexadas por los buscadores. Entonces, todas esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta. Cada vez que creamos un término nos va a crear una URL. Entonces, lo siguiente que nosotros nos vamos a preguntar es, bueno, ¿y qué voy a hacer con esa URL? ¿Me es útil para yo usarla en mi modelo de navegación? ¿O quizá debería yo hacer algo para ocultarla y que no esté disponible por temas de SEO, por temas de seguridad? Entonces, a tener en cuenta esto que estoy mencionando. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿No es posible crear un término sin que tenga una URL? Por defecto, él tiene una URL, entonces no es posible que crees un término que no tenga una URL, pero sí puede restringir su visibilidad. ¿Alguien más tiene preguntas? Una consulta. Si yo restringo la visibilidad, ¿él no se indexaría? Si yo restringo la visibilidad, sí, no se indexaría porque no tendría los permisos para ingresar. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Yo tengo otra y es, ¿cómo era que se llamaba el módulo que dijiste que servía para las taxonomías que eran muy grandes? Taxonomy Manager. Gracias. Muy bien, entonces hasta este momento hemos creado el vocabulario, le hemos creado términos, pero de momento no tiene ninguna relación con nuestro tipo de contenido, con nuestra receta, más allá de que está pensado para hacer eso. Las taxonomías son entidades. Entonces podemos, como son entidades, obviamente también se podrían llegar a tener campos. Vamos a ver esto así por encima para que lo tengamos en cuenta. Vamos a estructura. Taxonomía. Al lado donde dice, por ejemplo, categoría de receta, eso ahí, despliega lo que tenemos ahí. Miren que tenemos la opción de editar el vocabulario, agregar términos, ya vimos agregar términos, o podemos administrar campos. Hasta hace un momento nosotros agregamos un título, una descripción y bueno, si tenía una referencia a un padre o no. Cabe la posibilidad de que nuestros términos necesiten más información, sobre todo porque los términos nosotros por lo regular cuando hacemos la clasificación solemos aprovecharlos
para crear páginas con ellos. Entonces podríamos pedir campos adicionales para esos términos, podríamos pedir una imagen que lo represente, podríamos pedir, no sé, lo que queramos. Ahí vamos armando también como su visualización, así como lo estamos haciendo con el tipo de contenido. Entonces, eso también nos da una idea de su naturaleza, ¿no? Que es una entidad, y por eso yo puedo administrarle campos a esta entidad. En este caso, cada vocabulario viene siendo un tipo de taxonomía, o bundle en términos más técnicos. No vamos a agregar campos, de momento no es la idea, así vamos bien. Vamos a enfocarnos en que este vocabulario esté relacionado con el tipo de receta que veníamos trabajando. Vamos entonces de nuevo a nuestro tipo de contenido. Vamos a administrar los campos del tipo de contenido receta. Vamos a añadir un nuevo campo. Este campo que vamos a añadir sería uno de tipo referencia. Entonces notemos acá lo siguiente. ¿Por qué es de tipo referencia? Porque es que es otra entidad. Vamos a relacionar este campo con una entidad ya existente. Y tiene que ver con lo que yo les explicaba en otras sesiones, que asimismo acá nos van a aparecer por cada entidad que vamos teniendo la posibilidad de hacerle referencia. Entonces tenemos entidades de archivos, de contenidos, de imagen, de multimedia, y en este caso término de taxonomía. Entonces le damos clic, por favor, a término de taxonomía. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nombre de campo le vamos a dar a esto? Se va a llamar categoría de la receta. Eso. Muy bien. Nos dice qué tipo de elemento, a qué tipo de elemento le va a hacer referencia. Entonces ya dijimos término de taxonomía. Y lo siguiente que nos pregunta es lo mismo que la misma pregunta que nos hacen todos los campos. Si vamos a usar una o si vamos a usar varias. Y la verdad es que una receta podría ser parte de distintas categorías, no solamente de una. Entonces vamos a decirle que es ilimitado. Muy bien, vamos a darle guardar opciones de campo. Ya tenemos la etiqueta, podemos agregarle un texto si así queremos, si lo consideramos útil para el editor. ¿El campo es obligatorio? No sé, ¿ustedes qué consideran? Yo creo que sí, ¿no? Para que pueda estar como dentro de las clasificaciones que se puedan buscar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si de pronto consideramos que no cabe en ninguna de esas? Podríamos tener una de otros. Podría tenerse una de otros. Pues es un buen punto. En ese caso sí lo podríamos hacer obligatorio. Entonces hagámoslo obligatorio y ahora modificamos el vocabulario. Bien, lo siguiente en el apartado de tipo de referencia, entonces me pregunta a qué vocabulario específicamente voy a hacer referencia. Entonces selecciono mi vocabulario. Pero noten que yo podría seleccionar más, ¿sí? En dado caso yo puedo combinarlos para que me quede en un solo campo varias referencias al vocabulario. Bien, tenemos si quisiera, podría establecer unos valores predeterminados. No lo vamos a poner de momento, aunque bueno, se podría poner el otros, por ejemplo, si la persona de pronto olvida hacerlo, pero bueno, está obligatorio, entonces no hay problema. Damos clic en guardar configuración. Agrega ahora, bueno, ya tenemos el campo. Vamos a darle un momento a quienes están haciendo el mismo ejercicio. Y por favor, Paula, ayúdame a responder cualquier pregunta que lleguen a tener.
Listo. Creo el de otros mientras tanto. Sí, dale. ¿Cómo va el resto? ¿Vamos bien? Bien, yo iba con Paula. Vale. ¿Alguien necesita tiempo adicional o continuamos? Bueno, parece que no. Vamos todos bien. Perfecto. Entonces ya agregamos el campo. Veamos cómo se comporta. Vamos a editar uno de los contenidos que tenemos. Y ahora vemos el campo de categoría de la receta. Tenemos un campo que es abierto. Es un campo que me dice escriba. ¿Cuál es el inconveniente acá? ¿Quién me dice? Que no todos los usuarios conocen las categorías. Exactamente. No todos saben por dónde empezar. Entonces, un campo en blanco, incluso podrían pensar que pueden escribir lo que quieran y el sistema les va a decir que no porque no existe. Entonces, la mejor forma de ajustar esto es cambiándolo a que se vea como un listado. Vamos a ver entonces acá algo nuevo que tiene que ver con la forma en que yo gestiono la visibilidad del formulario. Entonces vamos a estructura, tipos de contenido. Receta, pero entonces ya no vamos a ir a administrar campos. Vamos a mirar otra opción que dice administrar la visualización del formulario. Vamos ahí, por favor. Ahora notemos que acá lo que tenemos es el listado de los campos que nosotros ya hemos creado, más otros que el sistema también nos ha puesto dentro del formulario. Y como tenemos la cruz a la izquierda, esa cruz, eso quiere decir que yo podría arrastrar también las cosas para que yo pueda darle el orden que necesito a mi formulario. Esto es muy útil para poder llegar y tener como una lógica de creación de contenido que esté más clara para el editor. De pronto es más importante para el editor que nosotros pongamos, por ejemplo, el nombre de la receta de primero, ¿cierto? Ya lo tenemos. El tiempo de preparación. Vamos a darle un orden a esto entonces, tal cual como lo tenemos hasta el momento. Primero, nombre de receta. Vamos a ir despacio. Listo, está. Segundo, tiempo de preparación. Listo. Tercero, tiempo de cocción. Seguido, número de porciones. Luego, dificultad. Seguido, categoría de la receta. Luego, imagen multimedia. Ingredientes.
Listo. Hasta el momento vamos a ordenar estos campos, que son los que hemos creado, de esta forma. ¿Todos vamos ahí? Sí. Sí. Bien, gracias. Entonces, de nuevo, tenemos un mensaje arriba que dice hay cambios sin guardar. Decimos, ordenamos, pero no hemos guardado. Entonces, por favor, a la parte inferior le damos clic en guardar. Perfecto. Entonces, eso en cuanto al orden, ¿no? En la siguiente columna tenemos algo que se llama widget. El widget tiene que ver con la forma en que yo voy a mostrar ese campo. Es el componente con el cual yo voy a renderizar ese campo, a que se visualice para el editor. Entonces, esto es muy interesante porque Drupal me permite a mí tener distintos tipos de widgets para los formularios y de esa forma mejorar la experiencia del editor. Lo decíamos hace un momento con el campo de categoría de la receta. Veamos cómo ahí dice que el widget que va a usar es el tipo autocompletar, pero ¿qué más opciones tenemos? Dice lista de selección, autocompletar al estilo de etiquetado o casillas de selección o tipo botones radio, ¿sí? Cualquiera de esas opciones. En este caso el que nos interesa es el de lista de selección. Muy bien. Noten lo que sucedió ahí también. Al haberlo cambiado a lista de selección, las opciones que tenía a la derecha dejaron de aparecer, porque pues digamos que este widget no me da opciones de configuración adicionales. Sin embargo, el resto sí tienen algunas opciones que podríamos llegar a modificar y a explorar por cada uno de ellos. Lo importante que ustedes tienen que saber acá es que ustedes pueden mejorar la experiencia del editor y hay módulos contribuidos que podrían llegar a agregar otros widgets que podrían ser de utilidad para ustedes. Por ejemplo, el campo de lista de selección cuando es muy largo, de pronto sería mejor tener otra forma de trabajarlo. De hecho, podría tener sentido esta categoría de recetas cuando yo tengo un listado enorme, ¿sí? En ese momento tenemos un listado pequeño, pero ¿qué pasa si el listado es enorme? De 100, 200, 300 categorías. Ahí quizá sí entra a tener más sentido este de autocompletar que vimos hace un momento, porque nos daría la opción dentro de un rango de categorías mucho más amplio. Entonces, la posibilidad de que no se encuentre pues es mucho menor. Para este caso, para la experiencia que tenemos, que es tan puntual, con un listado tan corto, consideramos que es mejor lista de selección. Muy bien. Y bueno, esa era la columna de la derecha, ¿no? De todas las opciones de configuración que tenemos, la tercera columna, por cada uno de esos widgets. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. Guardamos entonces. Y vamos a mirar cómo es la experiencia de creación del contenido ahora. Vamos a editarlo. El orden que establecimos ya lo podemos ver ahí también. Y tenemos la categoría de la receta, ¿sí? Más sencillo, más claro desde donde pues, puede seleccionar la persona. Y simplemente selecciona. ¿Por qué tengo la opción de hecho acá entra un dilema. Con esta opción que tenemos, a ver, ¿qué sucede? Que no, ¿Cómo? yo siento que no se ve como la diferencia entre los padres e hijos. Bueno, es que no tenemos padres e hijos de momento, todos Ah, tienen el mismo padre. Sí. De hecho, una experiencia muy extraña que yo no sé por qué aún no se ha solucionado en la web es en estos campos de selección cuando necesito seleccionar dos en estos selectores, ¿sí? La mayoría de usuarios no sabe que para poder seleccionar el otro tiene que presionar la tecla control. ¿Sí? La persona va a intentar siempre con el mouse seleccionar una y entrada, listo, voy por la otra, platos principales, y le da clic y no, pues se lo cambia a la siguiente, ¿no? Pero se supone que puede seleccionar múltiples.
Entonces, esta experiencia, por ejemplo, es la que no es como tan buena y suele uno, por ejemplo, complementarla con otro módulo que se llama Select2, que da una mejor opción para hacer selección de múltiples en esta estructura. Entonces yo les pregunto, ¿esta experiencia que estamos teniendo del editor sí sería la mejor? ¿No? Pues yo considero que no. Francamente, viendo el comportamiento, diría que preferiría devolverlo otra vez a autocompletar. Porque, digamos, uno podría poner acá un mensaje que diga usar control, pero creo que no todas las personas pues tienen claridad en el manejo del teclado y eso. Es una O, opción. Ujú. o otra opción, si son, pues si es una lista sin muchos elementos, podría ser también con checkbox, como que seleccione como... Excelente. Miremos qué pasa si esa checkbox. Cambiemos la checkbox. Aquí ya quedó. Tiene más sentido ahora, ¿no? Sí. Perfecto, de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que ir evaluando qué es lo más adecuado de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Digamos que el checkbox ya deja de tener sentido cuando nuestra categoría en serio sea muy grande. ¿Listo? Ahora, acá me surge una duda de la cual yo no estoy completamente seguro, pero quiero hacer la verificación. Acá tenemos un orden, pero por ejemplo el otros, uno siempre querría dejar el otros de último, ¿no? Sí. Cambiemos el orden en el listado de términos del vocabulario. Pásalo al final. Guardas. Y vuelves a la edición. Otros, listo. Nos guarda el orden que tenemos en el vocabulario. ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, Al. Listo. Estamos editando una receta, ¿cierto? Sí, estamos editando una receta. Bien, entonces ya lo pueden guardar. Guarda esa receta, por favor. Tú tienes otra receta también, Paula, entonces edítala también y clasifícala en otra. Y déjala también en otros. Gracias. Ahora vamos a hacer la verificación de lo que yo les dije hace poco acerca de los enlaces de las taxonomías. Vamos a visitar los enlaces de otros y de una de las etiquetas que Paula también ya había seleccionado. Primero otros. Y noten cómo acá en otros ya nos aparece receta 2 y ensalada César. Ahora, haciendo una claridad, esto es modificable. No siempre tiene que verse de esta forma. Yo puedo hacerle un tratamiento específico a lo que va a suceder dentro de esta categoría. Por defecto, en el core ya estamos viendo que como se nos está mostrando es de esta forma. Por eso es que lo que decimos es que en Drupal, cuando yo estoy construyendo, yo tengo una gran cantidad de herramientas para ajustarlo a lo que yo necesito. Pero cuando uno no ha dominado el CMS todavía, sino que digamos que va trabajando como una forma tradicional de contenido, uno dice, no, pero es que
esa forma en que me lo está mostrando Drupal a mí no me sirve, es que eso es muy sencillo, es que Drupal es muy básico, no cumple con todo lo que yo quiera, pero tiene que ver más porque la persona está esperando que ya todo esté súper armado, súper estructurado en un diseño pues muy elaborado. En este caso no es así porque estamos arrancando desde la base, entonces sí tenemos un control muy grande para cambiarlo, pero tiene que ver con aprender a dominar muy bien las herramientas. Perfecto. Preguntas. Esa parte de taxonomía es importante tenerla clarísima porque se usa muchísimo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por más sencilla que parezca, me encantaría responderla. Yo tengo una pregunta. Dime. Tú estabas explicando ahorita que si uno creaba, digamos, un término de taxonomía después, por ejemplo, yo creé el otros después de que ya había seleccionado en mi receta alguna, pues si me hago entender, alguna categoría, y no me salía otros todavía. Tú decías que eso funcionaba después, o sea, empieza a salir esa otra categoría después de, o sea, las nuevas recetas que yo creé. Eso fue lo que yo entendí. Vale, permíteme te aclaro. Sí. En ese caso, yo hacía una comparación con el selector de texto, que era el tipo de campo que habíamos trabajado anteriormente. Creo que era para dificultad, sí. Para dificultad. Entonces, en ese caso yo aclaraba que como eso es texto, si yo lo creo después, pues es un, digamos que no era tanto el que si yo lo creaba después, porque finalmente, ya sea en ese tipo, o sea, en tipo de taxonomía, a mí el campo me sigue apareciendo si yo edito el contenido, ¿sí? Igual me va a aparecer porque pues yo lo agregué. Pero más que todo la diferencia tenía que ver era con si yo cambiaba el texto. En el caso de la dificultad, si yo cambiaba el texto a medio en lugar de mediano, creo que era que decía, bueno, no, bueno, si cambiaba el texto, en ese caso el nuevo texto se iba a seguir guardando para los nuevos contenidos, pero el pasado texto ya había quedado en los contenidos que ya había creado. ¿Cuál es la diferencia con los términos de taxonomía? Que cuando yo asocio un contenido, cuando asocio un término a ese contenido, más bien lo que va a suceder es que él simplemente me está haciendo es una referencia al identificador de ese término. Entonces yo puedo cambiarle el nombre al término y el contenido, como está es referenciado, él no me guardó el texto, sino que me guardó fue el identificador, pues también me va a cambiar a todos los otros contenidos que yo ya había creado. También tiene una consecuencia importante y no, me ha pasado con algunos clientes, que de pronto un cliente dice, no, es que ese nombre no es, ese término no es. Entonces, en lugar de cambiarle el nombre, lo borran el término. Les doy un ejemplo, una universidad. Una universidad de pronto había creado varios programas académicos y los había asociado a una facultad. De pronto se dio cuenta que la facultad no decía facultad de ingeniería, sino que decía ingeniería con doble A. Entonces dijo, uy, no, acá quedó esto mal hecho. Entonces entró y en lugar de editarlo, lo eliminó. Cuando eliminó el término, eliminó la referencia, porque digamos que ese término fue el número 100. Entonces el contenido tenía referenciado el número 100. Y luego volvió a crear otro término que ya tenía el nombre correcto, que era ingeniería, pero era el 101. Entonces a veces llegan solicitudes de soporte diciendo, venga, es que miren que todos esos contenidos que yo tenía antes estaban referenciados en ingeniería, pues decía, yo los tenía clasificados como ingeniería y ahora resulta que ya no están clasificados. Se enloqueció el sitio, ¿no? Se enloqueció el editor. Que lo borró, ¿sí? Y luego lo cambió y aunque ya se ve igual el nombre, bueno, el nombre ya está corregido, el identificador por debajo es otro. Eso suele pasar mucho. Y obviamente tiene que ver con que el editor pues no conoce muy bien cómo trabajar la interfaz. Listo, entendido, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Esto igual lo vamos a seguir trabajando, entonces esto se va adquiriendo ahí con la práctica. Paula, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro campo. Vamos a trabajar en este caso con Brian. Gracias a ti, Paula. Brian, ¿estás?
Listo, ahí está compartiendo. Listo. Perfecto. Vamos a crear un nuevo campo. Este nuevo Ok. campo se va a llamar instrucciones de la receta. Y va a ser de tipo texto largo con formato. Bueno, recuerda que acá yo animo a que la etiqueta ojalá esté en español, en este caso que estamos trabajando en español, y el nombre de sistema sí, sí está bien así en inglés. Es que yo estaba trabajando todos los nombres en inglés, las Ah, etiquetas. bueno, listo, no, dale, no hay problema. Está bien. Entonces las coloco así. Ya cuando escuché que las trabajáramos en español, yo, No, no es después las ningún cambio. problema. Realmente a lo que hay que tener en cuenta es en el nombre del sistema. Ese sí está bien. Listo. Entonces, ok, entonces tú determinas si quieres ponerle un texto de ayuda a este campo. Lo siguiente es que el tipo de campo sí es obligatorio porque necesitamos las instrucciones de esa receta. Muy bien. Ahí estamos viendo que cómo se va a ver este campo, una idea de cómo lo vamos a ver. Fíjense que ya es un campo que tiene algo que es un WYSIWYG. ¿Qué es un WYSIWYG? Es el acrónimo de What you see is what you get, que en español sería lo que ves es lo que obtienes. Entonces, a medida que yo voy cambiando cosas acá, y yo puedo ponerle negrita, puedo ponerle cursiva, puedo ponerle enlace, puedo tenerle una imagen. Entonces yo voy viendo cómo va quedando. Y eso es lo que finalmente voy a obtener al momento de guardar. Por eso se le llama WYSIWYG. Perfecto. Entonces le damos guardar configuración. Y tenemos el campo. Adicional a lo que ya hiciste, que fue crear el campo, te voy a pedir ahora que este campo lo organices en el formulario para que quede después de ingredientes. Bien, guardas. Ahora sí, ve a la edición de uno de los contenidos y miramos cómo quedó. Perfecto. Instrucción de la receta. Entonces, acá yo ya puedo escribir. A ver, Brian, ¿cómo se hacen unos huevos fritos? Por favor, descríbenos ahí rápidamente. Y si no sé, No sé. entonces sí, como entonces Lo corché. se parte un huevo. Se parte un huevo a la mitad. Se parte un huevo a la mitad, se echa a una cacerola y con aceite y luego se saca, listo. Entonces escribe cacerola, Yo creo que muchas cacerola. mujeres en este momento se mandaron la mano a la cabeza como, ay, Dios mío. ¿Con este? ¿Qué dicen? ¿Cacerola se escribe así? Case... ¿Me escuchan bien ahí? Es con C. Creo que es así. No, Brian, ¿qué es esto, por Dios? Ya, déjalo así. Listo.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Simplemente que acá tenemos un campo de texto con formato. Recuerden lo que hicimos ahora. Al decir que es un texto largo, estamos especificando que es una caja grande donde yo puedo poner mucho contenido. ¿Listo? Y que tenga formato quiere decir que yo puedo trabajar con etiquetas. Y en este caso se está asociando a algo que es un WYSIWYG. Drupal en su core tiene establecido por defecto un WYSIWYG base muy conocido, muy estable, muy bueno, que se llama CK Editor. Acá tenemos unas opciones del CK Editor muy básicas y ahora vamos a sacar un espacio para darle cabida a entender cómo es que funcionan esto de estos campos, cómo es que los puedo configurar, cómo funcionan los formatos de texto, porque es fundamental al momento de saber qué grado de configurabilidad yo puedo tener para estos tipos de campos. Quiero que pruebes porfa cada una de estas opciones que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces tenemos agregarle negrita, que es el B. Podemos ponerlo en itálica, que es el I. Puede construir una URL con un trozo de texto, por ejemplo, en este caso ahí. Puede romper esa URL, digamos que si dice, no, esa URL ya no va, entonces la selecciona y tiene la opción de romper la URL. Puede crear un listado, como lo ve ahí, entonces prueba ahí creando un listado, porfa. Lo que tú quieras, 1, 2, 3. Entonces ese es un listado no ordenado. Luego tenemos un listado ordenado que sería con los prefijos de los números. Si quisiera, ahí lo cambió, por ejemplo, para que fuera uno tipo ordenado. Puede crear comillas. Esas comillas por debajo generan un código que se llama block quote. Entonces, por ejemplo, vas a crearte un texto más abajo tipo block quote, que va a decir, me encanta este curso. Así como todo natural. Espera que no entendí eso último. Se embolató. Ya me perdí. Escribe ahí lo que Lo que quieras. te- Escribe ahí lo que quieras. Yo escuché. Me encanta. Listo, selecciónalo. Dale block quote. En el block quote. Arriba las comillas, perdón. ¿Este? Sí. Entonces él lo ¿Cómo encomilló. citar? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Ahorita estoy dejando que pase todo esto para que veamos algo por debajo. ¿Listo? Quítale, ahí selecciona el 1, por favor. Selecciona ahí. Y la opción de lista ordenada, quítala. Eso, está perfecto. Y más abajo agrega una imagen. Acá me compliqué la vida. ¿Cómo hago para colocar más abajo? ¿Qué pasa? Que digamos que estos son los efectos de los WYSIWYGs también. Él simplemente está teniendo en cuenta que tú estás creando un blog post por debajo. Fíjate que ahí tenemos la fuente HTML. Bueno, te saltaste a lo que iba a mostrar. Pero acá estamos mirando lo que está construyendo por debajo. Déjalo ahí en fuente HTML. Lo que está construyendo por debajo el editor. Y me creó unos espacios, ¿no? Entonces si quieres darle enter. Dale más enter, genera espacios. Vuelve a fuente de HTML. Ahora sí baja. Ah, no, tendrías que crear unos espacios en párrafo. Sí, eso digo. Si quieres puedes poner ahí un espacio en párrafo. Esto es HTML básico. Si la persona no sabe esto, yo le diría que simplemente borre ese último block quote y él va a generar un espacio. Usted genere varios enters, que el WYSIWYG por debajo le genera esos espacios y ahí sí agregue el block quote y luego lo que quiere agregar. Entonces como que siempre deje espacio abajo para ir trabajando e ir agregando cosas. No lo deje ahí como todo pegado porque pues va a tener el efecto que le pasó acá a Brian. Noten cómo acá le está pidiendo por defecto el texto alternativo, que es fundamental hoy en día para los sitios para que puedan indexar. Y como buena práctica, Drupal esto lo tiene dentro de las prácticas de accesibilidad. Acá es una cosa importante que quiero mencionar. Cuando uno es editor, a veces por el afán dice, no, yo subo la imagen y eso que diga texto alternativo, imagen.
pues bueno, ahí al hacer eso le funciona, pero no está pensando con el objetivo que tiene esa parte del texto alternativo, que es que las personas que tienen dificultades visuales y se apoyan de herramientas de software que leen el texto y que le van leyendo, digamos una persona invidente o con limitaciones visuales, el software va a pasar y cuando llegue una imagen, en ese momento va a decir logo. ¿Sí? Entonces, digamos que le puso a varias imágenes, los llamó logo. Entonces, para la persona con limitación visual no va a ser claro que esa imagen que había ahí para qué era, o se va a imaginar que es un logo cualquiera. Entonces uno podría decir logo de constructores tal cosa, ¿cierto? Entonces la persona cuando el software pasa lee eso, logo de constructores tal cosa, entonces la persona ya tiene una mejor idea de qué es lo que contiene. Le das guardar, muy bien. Y guardas también el contenido. Una pregunta aquí, es Señor. que no sé si fue solo a mí que me salió, pero cuando organicé el tema de los textos, es que no sé, ¿este body ya lo habíamos agregado, fue el primero o a mí se me colocó así? Ese Es que body, no sé si a toda la ese pared. body lo agregó por defecto cuando se creó el tipo de contenido. Todavía no les he indicado que Ah, se borre, si no estoy mal. o que se oculte, ok, ok, ok. Es que yo cuando estaba haciendo el movimiento yo veía este body cuando yo lo coloqué. Listo, Ujú. entonces ya lo voy a guardar. Ah, me está pidiendo algo obligatorio. Ah, ok. Perfecto, ahora veamos cómo se ve. Valga la redundancia. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. La imagen de arriba pues está como a la izquierda, por eso es que se acomoda ahí como todos a la derecha de esa imagen. De momento, obviamente todo está desorganizado, no tenemos estructura de nada, pero no nos estamos preocupando en este punto por eso. Simplemente estamos asegurándonos de tener los campos adecuados. Entonces no nos estresemos todavía porque de pronto todo se vea como desorganizado. Si alguien tiene una pregunta o le pasó algo más extraño que lo que le pasa a Brian, ¿no? Todo lo más extraño le pasa a Brian. Muy bien. Eso me Me alegra. pasó a mí. Listo. Entonces, ahora estábamos hablando acerca de los formatos de texto. Vamos a editar de nuevo el contenido, por favor. Desde ahí mismo, la parte de editar. Qué pena, ¿será que nos puedes compartir ese texto en el que va en el que copias los ingredientes? Sí, Ah, pero eso es cualquier cosa, instrucciones. Alejo. Usted sabe cocinar mejor que Brian, tranquilo. ¿Cómo así? Ah. Les voy a dar 2 minutos para que terminen de complementar su texto. Les quieran un texto mejor descrito. Y ya continuamos. Una pregunta aquí. Dime. Esta imagen que aparece aquí a la mano izquierda, para yo quererla centrar, ya que se está colocando como un multimedia, ¿eso cómo se hace? Listo. Vamos a ir más adelante a ver eso. De momento solamente Ah, nos ok. traje estructura de campos, ¿vale? Ok, sí, señor. Vale. Bueno, vamos a continuar entonces. Les hablaba acerca de los formatos de texto. Fíjense que debajo de esto tenemos algo que dice formato de texto y nos da la opción de HTML básico. ¿Qué más opciones tenemos ahí? Tenemos HTML restringido y HTML completo. Veamos qué pasa si yo me paso a HTML restringido. ¿Sí ven? Desapareció el WYSIWYG y únicamente tengo un texto, digamos que un HTML que acá nosotros estaremos obligados a leer lo que dice abajo, que dice etiquetas HTML permitidas, Ahref, EM, Strong, Site, Block Quote. Entonces
Dentro del HTML que tenemos escrito arriba tendríamos que preguntarnos si todo ese HTML es válido de acuerdo a estas instrucciones y listado de etiquetas que tenemos. Dice que los saltos automáticos de líneas de párrafos, o sea, los espacios que voy dejando se van transformando. Bueno, esos saltos se van transformando. Las direcciones de correo electrónico y páginas se convierten en enlaces automáticamente, es decir, que acá puedes poner un enlace y él automáticamente la convierte. Entonces, en este formato HTML restringido, evidentemente las cosas cambian, las reglas para edición cambian. ¿Qué pasa si lo paso a Full HTML? O HTML completo, creo que dice en español. Entonces acá le hace una advertencia: cambiar el formato de texto a HTML completo eliminará permanentemente el contenido que no está permitido en este formato de texto, que es como lo que nos pasó ahora. Guarde sus datos antes de cambiar el formato de texto para evitar perder datos. Vamos a ver qué pasa ahora retornándolo a HTML completo, que tiene, pues digamos que ya no tiene ese mundo de restricciones que vimos ahora, cómo nos queda. Entonces ahí nos muestra que quedaría de esta forma, no perdió mayor cosa realmente. Ahí no tenemos como ningún inconveniente, pero fíjense el resto de botones que empiezan a aparecer acá, cosas que no teníamos antes. Tenemos ahora la opción de agregar bloques como de estructuras dentro del WYSIWYG. Puedo tener la opción de agregar estilos en mis textos, encabezado, encabezado 2, encabezado 5. De hecho, esta opción de estilos en el texto es muy útil para uno evitar para agregarle opciones a los editores para que no tengan que estar como construyendo estilos constantemente. Tengo la opción de agregar tablas, de agregar fórmulas matemáticas, de limpiar el formato. Tengo más botones, ¿sí? Entonces HTML completo me da más opciones. Y acá de pronto a uno le surge la pregunta de ¿y yo dónde controlo qué va y qué no va dentro de este WYSIWYG, ¿no? Porque pues debería yo tener cierto grado de control. Pero primero respondo a una inquietud que suele aparecer: es ¿por qué y para qué me sirve a mí tener formatos de texto? Bueno, resulta que normalmente cuando son grupos de editores de contenidos muy amplios, quieren evitar que de pronto una persona que no debería tener permisos, por ejemplo, para agregar enlaces, pues pueda hacerlo. Porque digamos, en los campos que son de comentarios. Si nosotros permitimos que una persona en comentarios pueda agregar enlaces a diestra y siniestra, si digamos que nuestro sitio es un periódico, lo que vamos a lograr, por ejemplo, es que nos pongan páginas que no están adecuadas con nuestro contenido. Podrían ser páginas de spam, podrían ser páginas de phishing, podrían ser páginas que manden a los usuarios a lugares que no son seguros, o simplemente que estén buscando ganar tráfico a costa de nuestro tráfico. Entonces, en ese caso nosotros deberíamos crearnos un formato de texto que únicamente admita palabras, que no me deje agregar enlaces, que no me deje agregar nada que tenga hipervínculo, por ejemplo, ni tampoco imágenes, porque las imágenes me podrían generar también de pronto una vulnerabilidad de seguridad ahí. Y también pues de pronto en las clasificaciones que podemos tener entre editores, un editor que podría llegar hasta cierto punto, un editor que no pueda agregar tablas, simplemente contenido, enlaces, imágenes como lo vimos inicialmente, etcétera. Entonces, ¿dónde controlo yo eso? Vamos a pasarnos acá rápidamente a mirar esto. Vamos a ir a configuración. Y acá tenemos un apartado que dice autoría de contenido. Ahí dentro tenemos formato y editores de texto. Por favor, le das clic. Muy bien. Miren los que tenemos acá. Tenemos HTML básico, HTML restringido, HTML completo y simplemente un texto sin formato. Y en la segunda columna nos dice si tiene un editor de texto asociado. En este caso, HTML básico y completo tienen a CK Editor asociado. Es por eso que cuando lo cambiamos a HTML restringido, se nos fue el WYSIWYG. Y a la derecha, también a la tercera columna, perdón, dice qué roles pueden hacer uso de esos formatos de texto. Muy útil si yo quiero, por ejemplo, que una persona
que digamos que la persona es usuario anónimo, ¿qué es lo que le pasaría, por ejemplo, al de abajo, donde dice texto sin formato? Dice que este formato se muestra cuando no hay otros formatos disponibles. Si HTML restringido no estuviera disponible para usuario anónimo, solamente dejaría usar texto sin formato. Para usuario anónimo, en este caso, le deja ver HTML restringido y texto sin formato. Y los administradores pueden usar HTML completo, restringido y básico, y un usuario autenticado puede usar HTML básico. De esa forma yo puedo jugar con las restricciones que tengo basado en los roles del sistema. Vamos a mirar, por ejemplo, en HTML básico. Vamos a ir a configurar. ¿Qué tenemos ahí? Bien, entonces acá tiene el nombre, tiene la definición de para qué roles va, tiene un editor de texto. Fíjese que tenemos un selector del editor de texto. Eso quiere decir que yo no estoy limitado únicamente a usar CK Editor, sino que si yo quisiera agregar otro dentro del ecosistema y que esté instalado, por ejemplo, a través de un módulo, pues yo lo puedo agregar. Es más, yo puedo crearme un módulo que me pueda agregar un editor de texto que esté pues más acorde a lo que yo estoy necesitando. Vale, Alejo. Sube, por favor. Entonces, mira, acá ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algo que dice la configuración de la barra de herramientas. Tenemos botones disponibles y barra de herramientas activa. Esta barra de herramientas activa nos muestra los botones que están activos para este formato de texto. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos que la persona que esté trabajando en HTML básico pueda alinear el texto, ponerlo a la izquierda, centrarlo a la derecha o justificarlo. Entonces tomo eso, fíjese que se me aparece la cruz, eso quiere decir que yo lo puedo arrastrar y soltar en el orden que yo quiera. Entonces por favor hagamos eso, Brian. E inmediatamente me separa esto por agrupaciones. Entonces no lo puedo tengo que soltarlo dentro de alguna de estas agrupaciones. Por ejemplo, suéltalo en la parte dice format, bueno, donde quieras. Sí, al de listas está bien. O podrías agregar uno nuevo, ¿no? Si quisieras. Pero bueno, suéltalo ahí en donde está listas, está bien, no hay problema. Suelta los 4. Perfecto. Y ahora guarda. Abre un contenido y mira cómo se ve, si es cierto que ahora nos aparecen esos campos. Edítalo. Bueno, esos botones. ¿Con cuál estamos? ¿Con HTML básico? No nos aparece. Vamos a ver qué pasó. Volvamos a donde estabas, por favor. Dice HTML es básico. Dale editar. Configurar. Muy bien. Listo, ahí los veo, pero entonces vamos a ver una cosa. Vamos a seguir mirando acá las otras opciones. A lo mejor lo que está sucediendo es que una de estas opciones nos está limitando el poder usar esos botones. Dice imagen. Bueno, digamos que como tenemos el campo imagen habilitado, entonces él nos da unas opciones para que podamos determinar qué va a pasar con esas imágenes. Entonces habilitamos la opción de subir una imagen. De pronto nosotros no queremos que nuestro servidor reciba imágenes y las suba al servidor, sino que tienen que ser imágenes que ya están hospedadas en otro lado. Si así lo quisiéramos, entonces quitamos esta opción de habilitar la subida de una imagen. ¿Por qué? Porque si de pronto le estamos permitiendo insertar una imagen a un usuario, pero no es un usuario totalmente confiable, de pronto preferimos que no la suba a nuestro servidor, sino que la suba a otro lado y simplemente la referencia. Y por eso le quitaríamos la opción de subir la imagen. Si estamos habilitando la opción de subir imagen, entonces nos dice dónde lo quiere guardar. Quiere que quede dentro de los archivos locales públicos del servidor, es decir, que sea accesible por todo el mundo, o esté dentro del grupo de archivos privados, solamente servidos por Drupal y autorizados por los roles que nosotros definamos. Lo mismo que vimos hace ya poco también con el campo de imagen, donde yo determinaba en qué directorio iba a quedar. Yo acá también puedo definir en qué directorio van a quedar las imágenes que yo defina en este punto. Puedo definir también el tamaño máximo del archivo, las dimensiones máximas. Eso funciona de la misma forma que estuvimos viendo anteriormente.
Y también entra acá a funcionar los filtros activos. ¿Qué son los filtros? Los filtros son, digamos que aquel procesamiento adicional que hace el sistema en el formateo del texto para asegurar algunas cosas. Por ejemplo, dice limitar las etiquetas HTML permitidas y corrige el HTML incorrecto. Eso ya nos da unas ideas de que si de pronto estamos limitando las etiquetas HTML, puede ser la razón por la cual los botones que subimos, que son botones de alineación, no sean permitidos dentro del listado de etiquetas que agregamos. Entonces por eso no son visibles. Ahora vamos a probar esa hipótesis. En ese caso yo puedo establecer cuáles son esas etiquetas que yo voy a permitir específicamente y también pues que me corrija el HTML. Otra opción que dice es mostrar cualquier HTML como texto sin formato. Bueno, digamos que si yo incrusto un HTML ahí, pues no me lo va a procesar, sino que me lo va a limpiar. Esto es muy útil, por ejemplo, también para cuando yo estoy limitando a los comentarios. De pronto alguien dice, pues no me da el WYSIWYG, no me deja escribirlo, pero ¿qué pasa si yo le escribo HTML? Pues bueno, este filtro se va a asegurar de que si la persona escribe HTML, igual no lo interprete, sino que se vea como HTML, como texto normal. Lo siguiente es convertir saltos de línea a HTML, es decir, si yo le doy un Enter y hago un espacio de línea en el WYSIWYG, él inmediatamente por debajo me crea la etiqueta BR y P, que me crean saltos de línea. BR pues es un salto de línea normal, UIP es un espacio de párrafo. Lo mismo podría ser ahorrarme el que si yo pongo una URL, inmediatamente, si la pego, por ejemplo, google.com, http://google.com. Entonces, para no tener que ir y decir, bueno, me voy a crear con esto, este es el texto, y ahora con eso me creo el enlace, pues podría yo agregar esta opción que dice convertir las URLs en enlaces y lo haría automáticamente. Me da la opción de alinear imágenes, de ponerle subtítulo a las imágenes, de restringir las imágenes a este sitio, es decir, que solamente sean imágenes subidas dentro del sitio. Esto es al revés de lo que yo dije anteriormente, que es yo poder subir imágenes desde otra fuente, en otro servidor. En este caso yo podría decir, mira, acá no me va a permitir ninguna imagen que no esté subida dentro del servidor, y eso es muy útil para seguridad también. Dice rastrear las imágenes subidas a través de un editor de texto, de tal forma que si llega a cambiar, pues se asegure que es la última versión que se ha subido. Puedo insertar medios, es decir, cosas que no necesariamente son imágenes, sino que son elementos de media, y eso tiene que ver mucho con el módulo media que nosotros activamos anteriormente. Bueno, y acá tenemos entonces el orden de procesamiento de los filtros. Yo digo, primero limíteme las etiquetas, luego alinee las imágenes, luego los subtítulos. Eso tiene una razón de ser al momento de hacer limpieza, por eso también tenemos la crucecita a la izquierda para darle orden. En la parte de abajo entonces ya nos especifica las opciones de filtro por las cuales las etiquetas que yo voy a permitir son las siguientes. Entonces empieza a poner etiqueta por etiqueta cada una de las que yo voy a permitir. Dice si yo quiero agregar la ayuda básica para que muestre cuáles son los filtros que tiene que tener en cuenta, y añadir un rel no follow a todos los enlaces que pueda poner, que eso es muy útil de pronto para los buscadores, y decirle, por ejemplo, si yo estoy permitiendo que se agreguen enlaces automáticamente, entonces yo digo no, pero igual pongan enlaces, pero que no sean enlaces seguibles por los buscadores para que no me afecten mi ranqueo en el SEO. Entonces vamos a probar la hipótesis que yo dije hace poco. Por favor, sube. Y le vas a quitar lo de limita las etiquetas HTML permitidas. Y guardas. Vuelve a editar el contenido, recárgalo. Y ahí ya vemos entonces los botones que yo mencioné. Entonces, en las ocasiones en que ustedes vean como que no, agregué un botón pero no me está funcionando, eso no funciona, no, realmente tiene que ver es con qué limitaciones yo estoy haciendo, y por eso pues no me lo está permitiendo. Listo. ¿Preguntas? Muy largo. ¿Qué fue eso? No entendí. ¿No? ¿Todos bien? Sí, vale, perfecto. Listo. Digamos que con estos formatos de texto, recordar que yo puedo crear nuevos formatos de texto, adicional a los que tengo ahí.
Entonces, pues ahí tengo una gran cantidad de posibilidades para trabajar. Vamos a finalizar esta sesión con otro campo. En este caso nos va a ayudar Germán David. Bueno, Muy bien, Germán. Vamos a agregarnos otro campo de la misma naturaleza. Este campo se va a llamar Summary. Es decir, resumen. de tipo texto, ¿cierto? Texto largo con formato. Sí, cierto. Con doble M. Bueno, Ay, el resto no lo ha sí. comido. Bueno, se fue. Listo, ese es un campo así, de uno solo, no hay problema. Si quieres poner un texto de ayuda, es un campo obligatorio. Y listo. Lo vas a ubicar entonces en el orden en el formulario, ya le digo dónde queda. Queda debajo de imagen multimedia. Y guardas. Mira cómo queda el campo, llénalo. Aquí, resumen. Den un resumen. Resumen de. Eso que no le puse en Lorenito. Mejor dicho, agradezca que no le puse lo Sí, de Nipson. eso sí. Listo, Germán. Entonces ahí tenemos el campo de resumen, ahí aparece. Sí, ahí está. Muy bien. De momento no vamos a trabajar todavía en ubicación al usuario final. Ahí estamos bien. Perfecto, vamos entendiendo muy bien. Este fue mucho más rápido. Entonces nos alcanza con otro más. Muchas gracias, Germán. Bueno, Juan Diego, Sí, vas a agregar un campo que ya existe, que se llama tags o etiquetas. eso. Comparte su pantalla, por favor. Me están cuando estén viendo, por favor. Ahí se ve. Entonces, un campo que ya existe se llama tags. Casi. Sería un término. Miremos. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Que ya existe, Juan, de ahí en la derecha. El otro. Ah, ok. Ujú. Pero tendría que seleccionar término de taxonomía o directamente. Ahí. Ahí, él ya le Tags. selecciona todo lo que necesite. Listo. Guardas y continúas. Si quieres agregarle un texto de ayuda, algo como ingrese. Por ejemplo, este sí requiere un texto de ayuda porque
resulta que yo puedo agregar acá términos y me va a aparecer algo muy parecido a lo que yo trabajé, lo que trabajamos inicialmente en categorías de la receta, donde el tipo de campo yo podía escribirlo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a trabajar con un widget que es estilo etiquetado, entonces yo puedo ir agregando y él va creando si la etiqueta no existe. Entonces ahí le recomendaría que le escribiera lo siguiente: ingrese una lista separada por comas. Punto seguido. Por ejemplo, 2 puntos. Vegetariano, coma. Chocolate, coma. Coma. Bueno, sí, coma. Aperitivos. Listo. Dejémoslo ahí un momento para ver si sus compañeros lo necesitan también y ya continuamos. Bien. No va a ser un campo obligatorio porque pues las etiquetas no necesariamente tienen que estar ahí. Vamos a dejarlo así. Dice, vamos a seleccionar acá una parte muy importante, que es crear entidades referenciadas si no existieran previamente. Esto lo hacemos porque vamos a permitirle que el usuario, a medida que vaya escribiendo, si hay una de esas etiquetas que no le coincide, de una vez la cree por debajo. Eso va a ahorrar mucho tiempo. Así no toca ir hasta la edición del vocabulario y agregar el término y decirle, listo ya, don editor, ya usted puede agregar la etiqueta. Pues sería muy molesto, ¿no? Entonces vamos a permitirle que los cree automáticamente. Señor. Una consulta. Si se crea la entidad referenciada, se crearía un vocabulario, ¿cierto? No, se crea un término. No, un término. Ah, perfecto. Usted escoge de qué vocabulario, justamente. Entonces, ¿de qué vocabulario es? En este caso, sería etiquetas. etiquetas. Exacto. Espere, por favor. Se quedó esperando. Bueno, ya. Listo. Listo. Entonces ahora guardas la configuración. Listo. Y voy a editar. Vamos a verificar si la visualización del formulario pues está adecuada. Vamos, por favor. Y primero lo vamos a ordenar y también vamos a determinar si el widget pues está en donde queremos. Etiquetas va a quedar debajo de categoría de la receta. Guardas. En el widget dice autocompletar, pero lo vamos a cambiar por otro, que dice autocompletar estilo de etiquetado. Listo. Ahora sí le das Guardo. guardar. Ajá. Muy bien. Ahora lo editas. Ahora sí mira un contenido y mira cómo queda. Listo. Editar darlo por aquí. Esta luego de media estaría aquí. Entonces vamos a colocar Entonces, como no estaría creado, ese se crearía, ¿cierto? Se crearían en los Sí, términos. ponle los que quieras, no cojas solamente los de ahí para que compruebes que sí es así. Saliría separado por coma, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí ve lo importante que es ponerle una descripción? Un pobre editor que llegue ahí y no le digamos que lo que tiene que hacer se enloquece. O se enoja con usted. Y guarda, ¿cierto? Ajá. El campo resumen es obligatorio. A ver, por aquí. Esto. Siempre. Y guardamos. A ti ya se te ve más organizadito por el tema que estás usando. Uh-huh. Muy bien.
pero creo que no se está mostrando por el Management Display, porque creo que se creó un tipo de visualización de full content, creo que es por eso. Ah, no, para todas las recetas, no, sí, creo que sería por eso. Listo, no hemos visto todavía cómo se trabaja la visualización, pero vamos a aprovechar acá estos minutos finales para mostrar eso. Entonces vamos por favor a estructura, tipos de contenido. A ver, en las opciones que hemos visto hasta el momento tenemos administrar campos, administrar la visualización del formulario y luego tenemos algo que se llama gestionar presentación. Vamos a mirar cómo vamos a agregar este campo a la presentación, pero tengamos en cuenta que más adelante vamos a trabajar mejor esto. Creo que en la siguiente sesión vamos a trabajar un poco más esto. Listo, acá entonces en gestionar presentación nosotros podemos tener la forma de visualizar el contenido de distintas formas. Tenemos un modelo por defecto, que es el que tenemos acá. Y en este por defecto vamos a asegurarnos si el campo no está en el grupo de desactivado o en contenido plural. De hecho no lo está, de hecho ahí se ve. Está en etiquetas, etiquetas está ahí. Luego de resumen está etiquetas. Interesante. ¿Al resto tampoco le apareció? A mí sí, yo te iba a preguntar, también. ¿eso en qué influye? A mí sí me aparece. Ok. Sí, creería que está como full content en ese caso. Miremos, no creo, pero miremos qué pasa. Porque sí puede tener mucho que ver con el tema, con la forma en que está siendo renderizado. Bueno, en este caso las etiquetas sí están por fuera, entonces por favor agrega. Pero no solo no solamente tienes ese por fuera, sino varios El campos. resumen. Estaría luego de, bueno, pero como la de última y activemos los otros campos. De resumen. Y creo que únicamente serían esos. Descripción creo que te falta. Y descripción. Y guardas. Listo. Ahora míralo a ver. Y miramos aquí contenido. Y vamos aquí a Pix. Y aquí está. Y ahí están las etiquetas. Listo, sí. Tiene mucho que ver con la forma en que se renderiza. Es muy probable que en este caso el tema que estamos usando le dé prioridad a un tipo específico llamado full content. Y por eso es que se esté renderizando de esta forma. Si le das clic a la etiqueta vegetariano, por ejemplo, dale clic. Ese me va a llevar a una página donde están todas las recetas que corresponden a vegetariano. Entonces lo mismo que vimos con el otro que nos permitía clasificar la receta, pues lo estamos viendo acá con este, que también me redirige a cada uno. Entonces de nuevo a tener en cuenta que si yo creo esas etiquetas, pues me van a generar una URL por cada una de ellas. Muy bien. Vamos a hacer una cosa final, teniendo en cuenta que algunos todavía tienen el campo body. No recuerdo si al inicio yo les especifiqué que lo borraran o no. Si no, entonces por favor van al tipo de contenido, miran el listado de campos, porque no vamos a usar ese tipo de ese campo body. Ya tenemos un campo de descripción, ya tenemos un campo de resumen, entonces no es algo que nos interese mantener. Entonces en receta, administrar campos. Si tienen el campo body por ahí, ¿sí? Que se llama descripción en el caso tuyo, entonces le dan eliminar. Entonces dice, bueno, se actualizará la configuración detallada, es decir, se va a afectar la presentación del formulario de la entidad porque pues ya no va a estar, y la presentación de la vista de la entidad en default, en full y en teaser. Entonces, si estamos seguros, los va a eliminar de ahí, no hay ningún problema, hágale. Perfecto. Y con esto entonces ya tenemos por fin definido todos los campos que nos interesan hasta este punto, porque luego vamos a continuar con otro muy particular para nuestra gestión de la receta. Hasta ese punto entonces llegamos en esta sesión y ya en la siguiente vamos a trabajar un poco más a reconocer la interfaz.